Bien amigos, muy buenas noches, son ya 10 de la noche con 7 minutos. Hoy día un poquito tarde hemos tenido que reinstalar nuestros equipos después de haber llevado al Estadio Los Chancas el día de ayer, pero ya estamos para llevar la información del deporte, sobre todo la participación del Deportivo Los Chancas, que llegó a la final de esta Liga 2 para buscar el subcampeonato. Un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook y también de YouTube. Son ya 45 personas hasta este momento. Ya mientras se van conectando, vamos dando a conocer qué vamos a tratar hoy. Hoy sobre todo estaremos ampliando nuestro comentario sobre dos cosas puntuales. Hasta tres. Uno, el partido de mañana de todas maneras de la selección que vamos a tocar en forma breve. Y la participación de los Chancas, que históricamente, primera vez que un equipo andaurino llega a una final. Primera vez. El equipo abanquino del Deportivo Educación llegó el año 2003 con el DEA, jugando en la Copa Perú la final frente a César Vallejo, que perdió en un tercer partido. En esta vez, el equipo de los Chancas, jugando la Liga 2, quedó segundo en la fase regular. Se jugaron los partidos de playoff, donde los equipos del cuarto al séptimo jugaron una primera fase. Luego, en las semifinales, el equipo andalino le tocó jugar con el equipo de Comerciante Fútbol Club de Iquitos y logró superar, empatando en Iquitos 1-1, y ayer ganando 3-0, sumando 4 puntos y clasificando. Mientras que la otra llave sale de los dos equipos que llegaron a esa instancia, Alianza Universidad de Huánuco, que el día de ayer a las 12 horas se jugó este partido, le ganó 3-1 al equipo de San Martín, más el triunfo en el partido de ida que se produjo la semana anterior, logró también su clasificación. Ahora se viene las dos finales, faltan 180 minutos, dos partidos. Este viernes ya está programado, atención, este viernes 20, allá en Huánuco, en el estadio Heraclio Tapia, el partido ha sido programado para la 1 de la tarde. 1 de la tarde, Alianza Universidad de Huánuco jugará de local frente a los Chancas C&C de Andahuaylas, partido de ida. Y el partido de vuelta se jugará este viernes 27 en el estadio Los Chancas, a las 3 de la tarde. Último partido del playoff de la Liga 2, donde saldrá el clasificado. Será Los Chancas, será Alianza Universidad. Bueno, como andahualinos, como apurimeños, todos estamos con la esperanza y con la confianza de que podamos lograr esta clasificación. Sabemos que va a ser difícil. Alianza Universidad es un equipo también que tiene muy buenos jugadores. Tiene a Paul Cominges como entrenador. Tiene a varios jugadores que han estado en el fútbol de primera división, como el arquero Prieto, ha estado Leonardo Pajoy, Carabaño también indican que ha estado en Alianza, está Yandesa, también hay jugadores como Tito, que estuvo en Universitario, y también se habla de que Smith habría estado en las divisiones inferiores de Alianza. Así que es un equipo que tiene jugadores experimentados, mientras que el equipo de los Chancas también tiene jugadores con mucho recorrido. Si empezamos con Michel Sotillo, que ha estado en el fútbol profesional, fue campeón nacional con el binacional el año 2019. Tenemos a jugadores como Rudy Palomino, que también estuvo en los equipos de Cusco. Tenemos a López, que ha jugado en Huaral hace algunos años, luego también estuvo en Colombia. Abel Casquete tuvo sus inicios en el River Plate de Argentina. El jugador, en este caso Ramos, que es trujillano de nacimiento, también ha tenido pasado en muchos equipos. Estuvo jugando en la primera parte del campeonato de la Liga 1 en Municipal. Por los problemas económicos que tuvo ese equipo, tuvo que salir de ese equipo y por suerte fue contratado por la dirigencia de los Chancas. Tenemos también otros jugadores ya con experiencia, como en este caso Carlos Gamarra, que también se ha formado en las divisiones inferiores de Melgar, jugador nacido en Mollendo, y así hay muchos otros jugadores. También además Robles, que ha sido campeón con ADT de Tarma. Tenemos a Oshiro Takeuchi también con mucha experiencia. Lo importante que en este caso los Chancas ya tiene un juego colectivo ya definido durante todo el año. Al inicio hubo otros jugadores que estuvieron en el equipo, como Pacheco, como el mismo Ceballos, que lamentablemente salió de una mala manera del equipo. También jugadores que han ido apareciendo y desapareciendo porque no respondieron a las expectativas. Para la segunda parte se hicieron algunas contrataciones y eso es lo que tiene el equipo, o en este caso el profesor Juan Carlos Basalar. Con este equipo tenemos que jugar estos dos partidos. Y hablando de los Chancas, hoy ha hecho su entrenamiento y mañana
en horas de la noche debe estar viajando rumbo a Huánuco, porque la idea es llegar el miércoles. Si mañana en la noche viajan hasta Ayacucho, el día miércoles en la mañana estarían viajando de Ayacucho a Lima, vía aérea, y de Ayacucho a Huánuco también en avión estarían llegando de acuerdo al horario, de repente al mediodía, y ya estar el miércoles en Huánuco, hacer un trabajo seguramente leve de mantenimiento para estar listos para el partido que será el viernes, 1 de la tarde, un horario que ha programado el equipo de Alianza Universidad para, según ellos, de repente tener mucha calor, aunque Huánuco es una ciudad que conozco, que estuve el año 2000 haciendo la transmisión y el seguimiento a Cola Real en ese año, el año 2000, estamos hablando ya hace 23 años, donde el estadio no tenía muchas tribunas. Ahora se ha ampliado ese estadio, ese escenario, tiene una muy buena capacidad, pero la cancha no está en buenas condiciones. Hemos visto el partido que se jugó el día de ayer, donde ha mejorado en relación a hace como 2 semanas, 3 semanas que la cancha estuvo muy mal porque se hizo actividades por el aniversario de Huánuco, que fue el 15 de agosto. Entonces se ha ido recuperando y para este viernes no creo que haya muchos cambios y el equipo Los Chancas se jugará la gran parte de su clasificación a la Liga 1 en el partido de ida. Eso es claro, el partido clave es este viernes, de tal forma que esperemos que las autoridades y de repente la empresa privada acá en Andahuaylas podría de alguna forma apoyar para que pueda ir un grupo de hinchas desde Andahuaylas para poder estar presentes en este partido. Hemos estado revisando y la distancia aproximadamente en tiempo son cerca de 18 horas, que sean 20 horas, por la ruta Andahuaylas, Ayacucho, Huancayo y salir hacia Huánuco, hacia la carretera central donde hay un desvío que va a Lima y otro que va hacia Huánuco, Cerro de Pasco. Serían más o menos 20 horas. La delegación de los hinchas saldría el día jueves. Jueves tendrían que salir en horas de la mañana. Por decir, si salen a las 8 de la mañana, estarían llegando en la madrugada del viernes. Y si hay algún inconveniente, llegar en la mañana del viernes para estar en el partido, que será a la 1 de la tarde, alentar al equipo y regresar. Pero también hay muchas personas allá en Lima, que son andahuaylinos que viven en Lima, se están organizando también para viajar de Lima a Huánuco en buses 8 horas más o menos. Entre 7, 8 a 9 horas de viaje. Casi todos los buses salen en horas de la noche. Podrían salir de Lima, por decir, a las 8 de la noche y llegar en horas de la madrugada, 4 o 5 de la mañana a Huánuco, ver el partido a la 1 y 4 o 5 de la tarde regresar a Lima, y muchos no tendrían problemas para estar ya en sus actividades personales. También hay muchos andahuaylinos y muchos apurimeños que deben vivir, trabajar, de repente estudiar en Huánuco. Para mañana vamos a tratar de contactarnos con nuestro amigo Jesús Vilches Guisado, miembro de la promoción 80 del Juan Espinosa Medrano. También hay otras personas que trabajan en Huánuco. Y de repente también de Cerro de Pasco, de Tingo María, que es relativamente cerca, podrían ir. Incluso desde Huancayo. Sería importante la presencia de hinchas andahuaylinos que apoyen al Deportivo Los Chancas, por lo menos unas 150 personas con su banderola, gritando, apoyando de alguna forma al equipo. Sería importantísimo porque el partido clave de esta definición de la clasificación a la Liga 1 es en el partido de ida, es decir, en el partido que se jugará en Huánuco este viernes. Ya falta poco. Ya estamos 16, solo estamos contando martes, miércoles, jueves y viernes. Son prácticamente 4 días para el partido, menos de 4 días, porque el partido será a la 1. Porque en ese partido es clave. Si el equipo de Los Chancas logra un resultado positivo, ¿qué sería? Empatar, ganar o perder por una mínima diferencia. Porque si se da un resultado abultado, una derrota, podría ser complicado. La presión de hacer los goles y el otro equipo se va a cerrar. Imagínense que nos saque una ventaja de 2 goles, va a ser complicado. Un gol es manejable. Y todos los equipos de la Liga 2 saben que el equipo de Los Chancas jugando en Andahuaylas, jugando en el Estadio de Los Chancas, siempre se ha hecho fuerte. Durante este año, el equipo ha ganado todos sus partidos, a excepción de uno, que precisamente se empató con el equipo de Alianza Universidad de Huánuco. Ganando el partido, ganábamos 1-0 y nos voltearon 2-1 y luego empatamos 2-2. Es el único partido que no se ganó jugando toda la temporada 2023. Mientras que el partido que se jugó allá en Huánuco, el equipo ganaba 1-0. 1-0 faltando como 15 minutos para que termine el partido. Ingresó este jugador Tito, que es bastante peligroso, entrenador, y provocó 2 penales.
que al final el árbitro cobró y con 2 penales nos voltearon el partido y nos ganaron 2-1. Eso significa que los dos equipos están muy parejos. Además, en la tabla final de la fase regular, el dato es exacto o refleja la realidad. Quedó segundo los Chancas 6C con la delantera más goleadora. Tercero Alianza Universidad de Huánuco. Y eso también es bueno destacar, que eso es más o menos lo que se presumía que podía ser en la final. Antes de que comience este playoff, muchos comentaban que nuestro rival será Alianza Universidad de Huánuco, pero tenía que jugarse los partidos. Porque si San Martín mantenía el 2-0 jugando en Lima en el partido que jugaron, pudo haber ganado y en Huánuco de repente se iban a los penales. Pero no supo manejar ese partido y perdió 3-2. Vamos ya con el saludo también de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva que estamos ya en YouTube y también en Facebook y algunos comentarios. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a todos los más de 150 oyentes que ya tenemos en Facebook y en YouTube. Muchas gracias por conectarse hoy lunes pesado, lunes día de trabajo. Sí, un poco resumiendo lo que comentas, Milciades. El partido para mí es de 180 minutos. Es verdad que debemos no perder la final en Huánuco, ¿no? No volver con una derrota abultada. Yo creo que con un empate, incluso perdiendo 1-0, sería un resultado bastante decente, que nos mantendría en competencia para la final. Ahora, recordemos que este partido de ida, Chancas tiene muy pocos días para descansar, para recuperarse, ¿no? Ni bien terminaron la final, ya tienen que estar viajando. Huánuco le tocó cerrar su semifinal de local, entonces ellos ya están ahí en Huánuco, ya están ahí hace varios días. Chancas va a llegar el miércoles, va a tener para descansar lo último del día miércoles, todo el día jueves, y el viernes se juega el partido. Y en el partido de vuelta, recordemos que también se nos viene Caminos del Inca. O sea, octubre en Andahuaylas es un mes de mucho deporte. Ahora, ¿no? Con la final jugándose por parte de Chancas y con Caminos del Inca. Y tenemos más de casi 20 apurimeños inscritos para este rally Caminos del Inca 2023. De hecho, en la categoría de tracción integral, que es la más importante, tenemos como 5 o 6 andahuaylinos apurimeños, ¿no? Tenemos a José Luis Peceros, Samuel Arce, Rommel Palomino, Vladimir Paiva y Richard Palomino. Entonces la gente va a estar muy enfocada en Caminos del Inca seguramente ese 24-25 de octubre, porque recordemos que van a pernoctar una noche en Andahuaylas y el viernes 27 estaríamos todos listos para ir a alentar a Chancas. Aprovecho de ir saludando a todos los que ya nos van escribiendo: Efraín Maucalle, Guido Velázquez, Julio César Julcarima, Roger Taipe, Rafael Guamaní, Rodri Torres, Héctor Zuca. Un saludo para todos los que nos escriben ya por Facebook. Bien, vamos a leer el comentario de Rodri Torres, quien nos dice lo siguiente: Milciades, buenas noches. Saludos desde Cusco, un hincha de Cinciano. Si Andahuaylas quiere tener fútbol profesional, entonces tiene que jugar al límite, con mucho H, ya se sabe qué es, donde ponen las gallinas. El otro tema es con respecto al jugador Yandesa, estuvo en Cinciano, por indisciplina fue separado. Con respecto a Tito, el otro jugador también que estuvo en Cusco, estaba con sobrepeso, mucha indisciplina, entonces fue separado. Estos jugadores han sido refuerzos para la segunda parte allá para el equipo de Alianza Universidad de Huánuco. El jugador más peligroso, creo que el que hay que controlar, es al jugador Carabaño, al número 10. Es el jugador que ordena, el que genera fútbol, es el 10 del equipo de Huánuco. Si se controla, si Rudy Palomino se encarga de neutralizar a este jugador, podríamos tener posibilidades. Ya seguramente Juan Carlos Basalar estará revisando los videos de los partidos que ha jugado este equipo en estos últimos compromisos que recordemos que jugó allá en Iquito frente al Comerciante Fútbol Club, donde perdió. Jugó con San Martín en Lima y también ayer en Huánuco, y también el partido que se jugó acá y el partido que jugamos donde perdimos 2-1, que fue transmitido. Así que creo que tiene material suficiente para poder analizar, para poder ya planificar una estrategia para el partido del día viernes. Ya falta muy poco. El viernes también tendremos la oportunidad de ver a través de la televisión esta transmisión, ya que Nativa tiene los derechos, y el partido de vuelta se jugará el viernes 27. La próxima semana, como decía André, viene la competencia que mucha gente les gusta acá en Andahuaylas, y por primera vez también los participantes, los competidores, van a descansar una noche. Ya no va a ser como siempre ha sido, en una sola etapa, desde Ayacucho a Cusco, pasando por Andahuaylas. Este año
va a ser hasta Andahuaylas, y en Andahuaylas van a pernoctar y luego al día siguiente seguir hacia Cusco. Así que ese es otro tema, el tema del deporte. Mientras, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores y que hacen posible las ediciones diarias y también la transmisión de ayer que tuvimos en directo del estadio para todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional. Estamos gracias a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270, a Ferretería Gutiérrez, que regaló 2 entradas para el partido de ayer, que tiene artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papo, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicio de luz, celulares, teléfonos, pago a universidades e institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas. También, atención, gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas, cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, jugaría y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos de Tortas Rodas al 988-415241. También gracias a Representaciones y Distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas en tuberías y accesorios Papco Abín, Cerámico San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería e inodoros Bainza y Grif, productos Chema, pegamento para cerámico Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecologic, ventas al por mayor y menor. Representaciones y Distribuciones González, Avenida Sesqui Centenario 238 en Andahuaylas. Pedidos al 983-601900 o al 983-9542-99. Compre original y garantice sus proyectos en Representaciones y Distribuciones González. También gracias a Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVC Kings, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos, Bayat, TVC Kings, motocaras y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, teléfono 983946887. También gracias a Rectificación de Huancaray, rectificación de motores gasolineros y petroleros, monobloc, culatas, cigüeñal, biela, servicio de prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos, venta de repuestos originales y alternativos. Rectificación de Huancaray, Avenida Sesqui Centenario 130 en Curibamba, celular 983-66-1956. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia con nosotros en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas y también por redes sociales, anunciando con nosotros mejora tu venta. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. Y la radio está cada vez más cerca de la gente, al igual que las redes sociales. Mayores informes en la avenida Andahuaylas 270 o al teléfono WhatsApp 983-668909. Bien, amigos, continuamos con de repente algunos más saludos para tocar ya. Vamos a hoy analizar lo que hemos visto del partido y vamos a dar nuestra opinión personal de la actuación de cada uno de los jugadores, lo que hemos visto en la cancha el día de ayer. Vamos de repente con más comentarios, André. Sí, un saludo para Rafael Guamaní, que nos escribe también. Marvin Alcarraz, Leonardo Torres Huarcaya dice un saludo, profesor Milciades, buen programa, vamos chancas. Buenas noches, la diferencia de goles es válida para clasificar ida y vuelta, nos dice Jordicito. Sí, es. La diferencia de goles sí. La diferencia de goles influye, se considera, pero no hay gol de visita. Gol de visita no vale el doble y tampoco hay un tercer partido. La definición, el ascenso a la Liga 1 se define en 2 partidos. El viernes partido de ida, el viernes 20, el viernes 27 en Andahuaylas, partido de vuelta. Si los equipos ganan cada uno un partido de local, empatan en puntos y se ve la diferencia de goles. Si en la diferencia de goles están empatados, directamente a los penales. No hay tampoco tiempo suplementario. Por eso es importante que el equipo el viernes logre un resultado positivo, como se hizo de repente en Iquitos, de repente un empate. O intentar ganar también no es imposible, porque recordemos que el equipo de Comerciantes Unidos en el partido que se jugó en Huánuco le ganó, si no me equivoco, 3-0 en el mismo Huánuco. Lo sorprendió primer tiempo 0-0, segundo tiempo puro contragolpe, gol y se trajo 3 puntos. Por eso en el fútbol nada está dicho, hay que
estar muy concentrados, es verdad, estar muy atentos, y en eso tiene que trabajar mucho en estos pocos días el profesor Basalar. Trabajar con los jugadores, y acá va a aparecer también la experiencia de los jugadores, su trayectoria, su serenidad, los años jugando fútbol y en este tipo de compromisos que son finales, que veremos en estas 2 fechas. El viernes 20, 1 de la tarde, y luego el viernes 27 en Andahuaylas a las 3 de la tarde. En cuanto a las entradas, ayer preguntábamos al vicepresidente, al señor Mauro Merino, sobre el costo. Todavía ellos no han decidido. Parece que están esperando lo que suceda en Huánuco para poder dar a conocer. Creo que ya debió indicarse el costo de las entradas. El día de ayer la asistencia fue importante, pero el estadio no estuvo al 100%. ¿Por qué? Porque las autoridades no permitieron que se vendan más entradas. Porque la capacidad, de acuerdo al instituto que ve el tema de la seguridad, creo que es Defensa Civil, solo autorizan en el estadio a 8.100 espectadores, y en este tipo de partidos de alto riesgo se le descuenta 10%. Eso significa que son menos de 8.000, y por eso se veía en las transmisiones de Nativa, en la parte baja de la tribuna de Oriente, donde está el color amarillo de la bandera andahuelina, estaba como 2-3 peldaños sin personas, y también en la parte baja de la tribuna norte, que está detrás de la malla olímpica, donde tampoco no se ve bien, también había unos claros que no había, pero la tribuna de Occidente sí estuvo lleno, que es pequeña. La tribuna norte, la parte alta también en su totalidad lleno, y faltaba esos lugares que hemos indicado. Sí, a ver, antes de ir al análisis del partido, mucha gente comenta y dice, Alianza Universidad de Huánuco es el único equipo al que no le hemos podido ganar en ningún partido de esta fase regular. Pero es que tenemos que siempre analizar el contexto, ¿no? ¿Qué pasó cuando jugamos con Alianza Universidad de Huánuco acá en Andahuaylas de locales? Un partido antes habíamos sufrido la derrota con escándalo, un poco con esa sospecha que hubo de que había amaño de partidos. O sea, al final nunca se pudo confirmar, pero se separaron jugadores después del partido con Comerciantes Unidos de visita, y el siguiente partido nos tocaba con Alianza Universidad de Huánuco acá. Entonces no estaba nuestro 9 habitual, que era Mario Ceballos. El equipo venía golpeado emocionalmente por lo que implica separar un jugador del plantel, ¿no? Antes que sigas, André, solo para recordar y ver los datos, en la fecha número 8 jugamos con Comerciantes Unidos allá en Cutervo. Fecha número 8, perdimos 3-2 con el autogol de Mario Ceballos. En la fecha 9 jugamos con Aurich acá en el Estadio de los Chancas. Y luego, en la fecha 10, jugamos con el equipo de Alianza Universidad, cuando recién salió a la luz ese tema del video, donde se ve el gol en nuestro arco en un tiro libre, en la última jugada de Mario Ceballos. Así que continúa con el comentario. No era el partido siguiente, pero eran, como bien dices, la fecha subsiguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con Chancas? Te quitan al 9 titular del equipo. Eso, además de que no haya un reemplazo natural, porque me parece que Luis Ramos llega después de ese partido. Sí. Llega después del partido con Huánuco. Entonces era un equipo... Ramos empieza a jugar precisamente después de ese partido en Iquitos, debuta Luis Alejandro Ramos cuando empatamos 0-0 con Comerciantes. Claro, entonces veámonos un poquito, trasladémonos a esa fecha. Chancas venía golpeado emocionalmente y futbolísticamente también por la separación de jugadores. Y claro que no era un buen momento, ¿no? Entonces, Huánuco, que también es un buen equipo, nos rescata un empate acá. Pero yo creo que si nos hubiese cogido en otro momento, cuando Mario Ceballos estaba jugando, o en el momento que está pasando ahora Luis Ramos, ese momento tan dulce, yo no creo que ese partido hubiese quedado empatado. Y en el partido de ida, Chancas le hizo un muy buen partido hasta el minuto 70 y pocos, 72, 75. El partido de vuelta, perdón, en Huánuco, en la fase regular. De hecho, lo íbamos ganando hasta el minuto 75, creo. Entra, como bien dice acá, Dominique R.O., dice, estuve viendo el partido, dice, señor Milciades, estuve viendo la repetición del Huánuco versus Chancas, y ese Tito es muy encarador, hay que neutralizarlo, y el penal se lo cometen a Tito y a Carabaño, ¿no? Lo mismo nos dice Rafael Guamaní, que el penal se lo cometen a Carabaño. Entonces, en realidad fue un poco de desconcentración que yo creo que no va a volver a pasar. O sea, no nos van a volver a cobrar 2 penales en los últimos minutos. Yo creo que no hay forma. El equipo ya tiene estudiado eso. Ha sido muy fortuito de que no le hayamos podido ganar un partido a Huánuco este año. Además, los resultados de los partidos anteriores quedan un poco al margen, porque este tipo de compromisos que son definiciones son en 2 partidos, muchas cosas pueden pasar, y además también, como declaraba el profesor Basalar en las conferencias que hemos asistido, en las 2 últimas, él dijo que el equipo estaba yendo de menos a más, sobre todo en la parte física,
y el equipo que tenga un mejor estado físico en estos 2 partidos con un poco tiempo para recuperarse más los viajes va a ser clave. Así que creo que el equipo está mejor. En la declaración que tuvimos después del partido con López nos indicaba que estaba un poco sentido, pero jugó los 90 minutos. Eso significa que en estos días podía recuperarse al 100% y esperemos que esté inspirado, porque es un jugador importantísimo. En el primer tiempo recordemos que no estuvo de repente como se esperaba. Ya en el segundo tiempo empezó a aparecer, empezó los goles, y también donde incluso López, 2 disparos, uno en el travesaño y uno en el parante, que pudo ser gol. Así que creo que hay confianza en el equipo, pero la clave es el partido en Huánuco. Y por eso es importante la presencia del público andabolino, o que apoye no solo andabolino, sino de repente también de Apurímac, o gente de alguna forma que apoya al equipo de los Chancas, que representa en este caso al sur. Jugaremos el sur con el centro, porque Huánuco está casi al centro del país, y Huánuco ya estuvo el equipo de Alianza Universidad estuvo en la Liga 1, descendió, mientras que Apurímac nunca ha tenido un equipo en la primera división. Así que veremos qué sucede. Este domingo el equipo de los Chancas, como ya hemos indicado, estará viajando mañana en horas de la noche rumbo a Ayacucho, para que el miércoles vía aérea viaje de Ayacucho a Lima y de Lima a Huánuco. Hay algunos comentarios que nos dicen ir por Huancayo sería mucha vuelta, pero por Lima sería más tiempo, porque el bus de Andahuaylas a Lima más o menos son 15, 16 horas. Y si de Lima sumamos 8 horas, si son 16 más 8, 24, 25 horas sería desde acá. Y todo el tráfico que hay en Lima también. Y el tráfico, pasar Lima es un caos. Pero no van por vuelo a Lima, no van a Ayacucho. No, me refiero a los hinchas. Ah, los hinchas. No, el avión va directamente de Ayacucho a Lima y de Lima a Huánuco en avión. El equipo no hay ningún problema. Lo que me refiero es a la ruta de los hinchas. Okay. Irse por Ayacucho, Huancayo, pasar por la carretera central y irse hacia Huánuco, o la otra, ir de Andahuaylas hasta Lima y de Lima por la carretera central, que también es un tráfico infernal, depende de los horarios, sería complicado. Así que es una alternativa que debe definirse ya máximo mañana, o el miércoles, porque el equipo o los hinchas que logren viajar de repente con apoyo de alguna empresa o de las autoridades, tendrían que viajar el día jueves en la mañana, máximo 10 de la mañana, para llegar el viernes en la mañana a Huánuco, estar en el partido, porque el partido es a la 1 de la tarde, un horario un poco inusual de repente para nosotros, pero ellos han jugado varias veces a esa hora, como ayer que jugaron a las 12. E incluso llovió, y también podría llover, porque también Huánuco prácticamente es un clima casi de ceja de selva, entre la sierra y la selva, así que esperaremos. Ahora sí vamos a hacer un pequeño análisis de lo que hemos visto en el partido, sobre todo individual. Vamos a empezar lo que yo he visto en el partido del equipo de los Chancas, que estuvo con los siguientes jugadores. Michel Sotillo es un arquero que tiene mucha experiencia, estuvo atento a las jugadas, tuvo una clarísima que evitó casi al finalizar el primer tiempo un disparo del jugador Mauricio Cortés, que un error de que no pudo rechazar Mogollón, casi nos cuesta el empate, y estuvo atento Michel Sotillo para desviar. Esa fue la más clara que tuvo. Mientras que durante el partido creo que estuvo atento a las jugadas, a las exigencias, y como capitán también estuvo siempre empujando al equipo desde el arco. En la defensa por derecha, Víctor Labrín es un jugador que tiene mucho más marca, pero no tiene mucha proyección, y no apareció mucho en las proyecciones, y lamentablemente se lesionó. Encontró un pase en profundidad al área chica, salía el arquero, también él quería llegar antes, y el arquero sale con todo. Salió muy mal parado Víctor Labrín, que se demoró un poco en recuperarse, pero ya no pudo seguir porque el dolor era fuerte, parece que la lesión también es complicada, y posiblemente no llegue al partido el viernes. Fue cambiado por Joé Martínez. Ederson Mogollón sí es un defensa importante, y un tiempo estuvo lesionado. Recordemos que él llegó y estuvo como 2 meses fuera. Arrancó lesionado el torneo. Sí, estaba en muletas antes del primer partido incluso. No, por eso jugó 2 partidos y se lesionó como 2 meses. Tuvo que hacer un trabajo de rehabilitación. No, me parece que no jugó, porque recuerdo que fuimos a la misa. Claro, el templo. Sí, al templo antes de que inicie el campeonato todavía. Y ahí Mogollón ya estaba con muletas. En todo caso, se había lesionado, me parece, en la pretemporada. Sí. Entonces, él poco a poco llegó a su nivel y es un jugador importante. No solo en la defensa, sino también en la parte ofensiva, en las pelotas paradas. Precisamente el día de ayer hizo un gol de cabeza. También en Iquitos participó en varios pelotas paradas en los tiros de esquina.
el juego aéreo, a pesar que no es tan alto, pero tiene muy buena ubicación. Salta muy bien y tiene una muy buena ubicación. No, y cabecea muy buena técnica para cabecear. Así que Ederson Mollón es un aporte importante y ayer también jugó, solo tuvo ese error que pudo costar el empate porque la pelota pica en el piso y le choca casi en la canilla. Y eso hace como un pase para Cortés que por suerte pudo neutralizar Sotillo. Carlos Gamarra también es un jugador que ha ido mejorando menos a más. Es un jugador que juega por el perfil izquierdo porque es zurdo, tiene una buena talla para el juego aéreo y permanentemente ya se comprende con Mogollón. Creo que es la pareja que está funcionando mejor. Por izquierda, Axel Chávez. Axel Chávez ayer de repente no tuvo una de sus mejores actuaciones. Es rápido, entra en diagonal, aprovechando su velocidad y su pierna izquierda, pero a veces le falta un poquito de repente calma para dar mejor servicio, buscar las paredes y también disparar, ¿por qué no al arco en algunas oportunidades y hacer los centros precisos? Eso le está faltando un poco, pero es un jugador que en cualquier momento puede aparecer. Además, Axel Chávez, lo vemos que mantiene su ritmo durante el partido, los 90 minutos. Rudy Palomino creo que es uno de los mejores, sobre todo en la contención, es un jugador que no se cansa, está por todas partes de la cancha. De repente es un poco desordenado, eso de repente podría un poquito mejorar por indicaciones del profesor para que le indique en qué zona debe moverse cuando tenemos y cuando no tenemos la pelota. Él siempre trata de recuperar la pelota en el medio campo. Ayer demostró en varias jugadas que de alguna forma le quitaba la pelota al rival y es bien cargoso para la marca y eso es la función de un jugador de contención. Así que felicitaciones a Rudy Palomino y esperemos que en estos dos partidos claves esté también a la altura y pueda sacar adelante a los partidos. Además Robles, que también estuvo un tiempo fuera de las canchas por lesión, se ha recuperado, ya jugó en Iquitos, ya jugó también el día de ayer y lo hemos visto que es un jugador bastante técnico. Es un jugador muy importante en el equipo. Es un jugador importantísimo, le da movimiento, le da dinámica, le da servicio, le da posibilidad incluso de gol. Ayer estuvo por hacer un golazo, un tiro que tuvo chocó en el dos disparos muy claros. Uno en el primer tiempo que se va cerca al poste derecho y uno al finalizar el partido casi que impacta en el travesaño. El travesaño y además el pase que le da para el tercer gol a la cabeza de Ramos, también su técnica es importante. Creo que si además Robles sigue en alza en estos dos partidos va a ser un elemento importantísimo. No, además que no es un jugador cuya especialidad es la marca, pero es un jugador que está muy bien físicamente y es muy pesado. Está ahí corriendo detrás del balón, presionando. Sí, su especialidad no es la marca, pero está muy bien físicamente y le da para correr y apoyar a Además, Rudy en la organización. En la organización también es importante porque claro, esa es su principal función, ¿no? En la organización, en la creatividad. Distribuir la pelota, hacer los pases y cuando hay oportunidad también disparar de media distancia, que es una alternativa importante en el fútbol. A ver, Casquete también es un jugador importante por el sector izquierdo. Ya ha estado jugando muchos partidos, ha hecho algunos goles importantes en el campeonato. Es encarador, es rápido, apoya también en la marca por su sector y creo que es un elemento importante que también ayer estuvo en el partido. Oshiro Takeuchi es un jugador que en algunos momentos es intermitente, pero también es goleador. Oshiro Takeuchi ha hecho muchos goles. Ayer estuvo cerca de hacer un gol de cabeza, cuando le viene el centro, pero no pudo dirigir el cabezazo hacia abajo. Solo hizo el cabezazo hacia el arco y el arquero estuvo cerca. Es una jugada muy rápida. Yo creo que no tuvo es tiempo. Muy difícil bajar ese balón al piso. Yo creo que cabecea bien y el arquero saca una mano espectacular. Sí, estuvo atento en el reflejo del arquero Vázquez o Sánchez, Carlos Sánchez y evitó el gol. Pero Oshiro Takeuchi es importante porque juega detrás de Ramos, en algunas oportunidades en paralelo. Cuando el equipo ataca por derecha, él va corriendo para tratar de esperar el centro, que casi siempre es de López o de repente Casquete por el otro sector, y aparece permanentemente en la parte ofensiva. Cuando no tenemos la pelota, ayuda un poco a marcar, y creo que también es un jugador importante que no jugó en los primeros minutos allá en Iquitos, recordemos, jugó Dustin Rangifo, que no lo vimos bien porque tampoco jugó Robles en ese partido. El jugador por derecha, un poco adelantado, es Carlos Augusto López. Es un jugador nacido en Colombia. Él ha jugado en algunos equipos en Perú, estuvo en Guaral en la Liga 2, también estuvo, si no me equivoco, en Alianza Universidad de un tiempo. Luego estuvo en Millonarios allá en Colombia y para este año la dirigencia de los Chancas lo trajo para esta campaña, para este proyecto. Y creo que es el jugador más regular. En algunos partidos no aparece, como ayer, en el primer tiempo, no apareció mucho, pero en el segundo tiempo fue importantísima su participación. Parece que por este lado, o atacando hacia el arco norte, tendría mejor suerte o mejor perfil o mejor momento, pero es relativo.
importante jugador que ha hecho durante el campeonato muchos servicios, muchas asistencias y también muchos goles de penal. Casi todos los penales no ha fallado. Es especialista en los penales, ha hecho muchos goles y esperemos que en estos 2 partidos esté concentrado, esté atento y esté lúcido para hacer lo que le corresponde en la cancha. Y adelante, Luis Alejandro Ramos, que hemos estado viendo que él llegó para la fecha número 11. Él debutó algunos minutos precisamente en Iquitos en el partido de la primera rueda frente a Comerciantes Fútbol Club de Iquitos cuando empatamos 0-0. Después vino Andahuaylas. En los primeros partidos no lo veíamos que se había adaptado al equipo. Parecía que no era un aporte. Comparando con Mario Ceballos, creo que también es importantísima la presencia de Ramos, sobre todo en la función goleadora. Y los partidos se ganan con goles. Y Ramos siempre está presente. Ayer hizo 2 goles. Y permanentemente en partidos cerrados aparece con el juego aéreo, su posición, su fuerza, su contextura, su biotipo, que es importante y además ya se van comprendiendo casi al detalle con los jugadores que están cerca, con López, con Takeuchi, con Casquete, ahora último con Ademar Robles, o con los que se proyectan en los marcadores, con Chávez, Martínez o Labrín. Así que creo que es importantísima su presencia. Sí, además Luis Ramos jala mucho la marca. Es un jugador que imanta a los defensas, los atrae. De hecho, en el primer gol, en el gol de Mogollón, la marca personal de Ramos era Valdeblanquez. Y supuestamente Reate y el defensa de Comerciantes quedaba un poco libre para perseguir a Patrick Reate, para perseguir a Mogollón, que es un gran cabeceador. Y Luis Ramos empieza a meter, le gana la posición a Valdeblanquez. Y Reate como que se desubica, va a ocupar espacio, a evitar que Luis Ramos se me siga metiendo. Y es por eso que Mogollón queda totalmente solo para anotar el primer gol. Sí, la ubicación importante de ambos que hacen su trabajo en una pelota parada, donde hay una presión de los jugadores, una tensión, porque no sabe a dónde viene la pelota. Y también muy bien ejecutado por Abel Casquete en este tiro libre del primer gol a los 7 minutos ayer, porque la pelota es casi en el borde del área chica. Y está atento, lo pasa la pelota a Reategui y Mogollón libre, un jugador que conoce el juego aéreo, un cabezazo que no pudo hacer nada, Carlos Sánchez. Así que es importante la presencia de los jugadores. Vamos a los que ingresaron. Joey Martínez ingresó por Labrín. Para mí también el juego de Martínez es más importante, en mi opinión, en la parte ofensiva. Se proyecta permanentemente, va rápido, se complementa muy bien y se comprende con López. Cada vez que tiene López, él tiene que estar corriendo para marcar el pase. Además, jala la marca porque el defensa tiene que correr a marcarlo cerca. Y eso hace de que a veces López entre en diagonal. Cuando hay espacio, López entra en diagonal, hace el servicio y cuando puede, hace disparos al arco. En la parte defensiva, de repente, Martínez no es su fuerte, la marca. Luego, Arly Benítez, en su participación en el equipo, no me ha convencido, pero tiene cierta técnica, tiene dominio en el medio campo y podría hacer pases importantes, como fue allá en Iquitos, en el gol del empate, participó en esa jugada por el sector izquierdo. Justin Rengifo el año pasado estuvo mejor, este año no lo hemos visto bien, no ha mejorado, no ha evolucionado, pero como recambio creo que es importante. Ya otros jugadores que permanentemente ingresan, no sabemos qué pasa con Níger Vega, que llegó al equipo como un 10, como un armador, creo que se lesionó, no está ni en la lista, no apareció. No, sí estuvo. ¿Estuvo en la lista? No, Joffre Vázquez es el que está. Joffre Vázquez, el que siempre ingresa. Níger Vega no está. Joffre Vázquez sí es delantero que en cualquier momento puede ingresar. Tampoco sabemos qué ha pasado con el jugador colombiano Joao Rodríguez, que tampoco no lo hemos visto. Sí, no sabemos si sigue en el equipo. Vamos a ver qué sucede. Eso es más o menos lo que hemos hecho el análisis del equipo, pensando ya en el partido que se jugará allá en Huánuco. Y para ir conociendo a los jugadores de Alianza Universidad, vamos a repetir quiénes estuvieron en el partido de ayer. En el arquero Daniel Prieto. Él estuvo en sus inicios en Alianza. Fue arquero de Alianza, arquero suplente, Daniel Prieto. En la época, si no me equivoco, de Butrón. Gerson Iraola, que juega como marcador derecho. John Ibarguen, si no me equivoco, es colombiano, el jugador alto, el moreno, tiene casi 1.90. Frank Schmidt, también nos indican que estuvo en Alianza alguna vez. El Crespito, Frank Schmidt y Brian Guevara en la defensa. En el medio campo, Aoki Tadashi, que es de origen, descendencia japonesa. Jorginho Cernaque, que ya viene jugando bastantes años en este equipo. De hecho, Frank Schmidt y Aoki son uno de los jugadores que más amarillas han acumulado en el torneo. Son jugadores que pegan bastante, ¿no? Claro, presionan más y un poco rudos y tarjetas amarillas.
Luego, Félix Espinosa, me acuerdo claramente que este jugador hizo los 2 goles en Andahuaylas. Por derecha unos pases y antes que entre al área, colocado a la mano derecha del arquero Sotillo, que se quedaba a medio camino, no pudo hacer nada. Mucho ojo con este Félix Espinosa, que hizo también el segundo gol. El día de ayer, al minuto 53, se metió por derecha, él juega por derecha y anotó el segundo. Diego Carabaño, nacido en Huaral, hemos estado revisando sus antecedentes. Diego Carabaño también, Guaralino, sí. guaralino que estuvo, dice, en Alianza. Parece que en las divisiones inferiores no tuvo oportunidad. Y es un jugador de por lo menos 24, 25 años. Es un jugador de contextura delgada, pero es muy habilidoso. Jugador con el 10, es el que genera fútbol. A este jugador tiene que neutralizarlo de repente Palomino, Rudy Palomino, para que pueda no darle libertad para que genere fútbol. Rick Campodónico también es un jugador que juega adelantado. Y Charles Monsalvo, que es colombiano, que también peligroso. Ya ingresaron a Leonard Pajoy, que estuvo un año, hace algunos años en Alianza, en su mejor momento, pero es un jugador ya que está ya, debe tener unos 37, 38 años. Leonard Pajoy ya no está como en sus mejores tiempos. Raúl Tito es un jugador peligroso, no juega los 90 minutos por su peso, parece que está con sobrepeso, se le ve que está gordito y también es indisciplinado. Por eso lo ponen pocos minutos, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado, porque nos indicaban algunos amigos que han estado viendo los entrenamientos allá en Huánuco, que lo están preparando para que se meta, para que busque penal, como sucedió cuando jugamos en esa oportunidad. Tito. Otros jugadores, Juan Manuel Cámara, Joey Granda y Omar Vázquez. Más o menos son los jugadores de la Alianza Universidad de Huánuco. Otro suplente del arquero es Eduardo Figueroa. Otro jugador también es Frank Aybar, que alguna vez ya vino también a Andahuaylas en los años anteriores. Más o menos esa es ya la radiografía de ambos equipos para estos partidos de la final. Sí, aprovecho para saludar a Rafael Guamaní, que también es parte del equipo de Frecuencia Deportiva. Nos dice, Joao Rodríguez ya no es parte del equipo. Ángel Lara también, que siempre está atento en los comentarios, nos dice lo mismo. Joao Rodríguez ya no forma parte del plantel de los Chancas. Posiblemente han llegado a un acuerdo y ya se ha retirado. Así que el equipo ya no tiene mucho material humano. Creo que no pasan de 20, 22 jugadores. Los 18 que salieron el día de ayer, a ellos se suman de repente los andahuaylinos Huachuilca, Diego Soto, Pedro Díez Canseco y Temoche, el arquero Izaguirre, y creo que no tenemos mucho material. Tendrá que asumir con lo que tiene, porque recordemos que ya no se permite inscribir nuevos jugadores, ya se cerró el libro de pases. Así que con este equipo, con este plantel, Juan Carlos Basalar tiene que buscar la gloria en estos 2 partidos difíciles, sobre todo el viernes 20 en Huánuco. Un saludo para Salvador Quintana, que nos escribe por YouTube. Saludos, Frecuencia Deportiva, dice, renovándose. Todo está en los jugadores. Todo depende de los jugadores que estén bien concentrados. Un saludo para Salvador Quintana. Así es, para Salvatore, quien también trabajó con nosotros. También ha hecho prensa deportiva muchas veces, con las transmisiones en Lima, cuando hemos estado en el Estadio Nacional, siempre apoyando juntamente a Baltasar Guillén, pero por motivos ya de trabajo, él se encuentra en Lima, viene unas veces a Talavera, a su tierra. Un abrazo y estaremos atentos también a sus comentarios en los días que salimos. Y acá John Jopa nos dice, el arquero se llama Daniel Prieto, el de Alianza Universidad de Huánuco. Samuel Guamán, saludos desde el Braem, nos dice. Raúl Pérez Zúñiga, profe, ¿cómo vamos con las amarillas? Algunos jugadores son reincidentes en la acumulación de tarjetas. El partido de vuelta, bueno, pregunta por las amarillas básicamente. Sí, en las amarillas no tenemos ninguna información, ninguna suspensión. Parece que la vamos a confirmar igual para vamos mañana. a averiguar para mañana si, aunque como son etapas diferentes, creo que el playoff se considera como una nueva parte del campeonato. La fase regular terminó y parece que todos los equipos ingresaron con 0 tarjetas amarillas. Y como el playoff, el equipo de los Chancas solo ha jugado 2 partidos, es decir, en Iquitos y el día de ayer, y hay que ver ese tema si es que hay algún jugador que podía quedar fuera. Si hay tarjeta roja, sí, automáticamente una fecha de suspensión, y eso ya se verá. También estaremos atentos para ver quién será el árbitro. Para estos partidos la federación seguramente va a poner a los mejores. Podría ser de repente el que estuvo arbitrando en las clasificatorias, el que estuvo incluso en el Mundial. Ortega, de repente sea uno de ellos, o de repente también podría ser Bruno Pérez, uno de los mejores árbitros, o de repente Joel Alarcón. Va a depender, yo creo que mucho, antes que sigas, sorry que te corte, va a depender mucho de las programaciones de los partidos de Liga 1, porque recordemos que la Liga 1 se juega su viernes, sábado y última domingo. fecha
este fin de semana, este 21 y No me 22. refiero al partido de este viernes. Correcto. Allá en Huánuco. Por eso, este 21 y 22 se juega la penúltima fecha del torneo clausura de Liga La fecha 1. 18. Y hay dos equipos importantes de la capital que juegan en Cusco, ¿no? Universitario de Deportes juega contra Cusco FC este sábado Y el domingo Cristal. y el con domingo Cienciano. juega Cristal contra Cienciano. Entonces, probablemente alguno de los árbitros que vaya a arbitrar ese partido pueda arbitrar este... Ah, no, es en Huánuco, ¿no? Entonces, claro, es difícil que algún árbitro de peso vaya a ir a Huánuco, considerando que hay fechas importantes en la Liga 1 que se juegan este fin de semana. Porque los también. partidos en la Liga 1, el viernes solo hay un partido. El viernes, que será a las 3 de la tarde, donde UTC jugará con Vallejo. El viernes. Mientras que el sábado, si hay 3 partidos, juega Alianza Atlético con Municipal, Alianza con ADT en Lima y en Cusco a las 8, Cusco Fútbol Club con Universitario. Pero hay varios árbitros de nivel, seguramente van a programar, mañana debe salir ya la programación porque ellos tienen que viajar, desplazarse hasta Huánuco, que deben viajar un día antes, debe estar viajando ya el jueves, porque como el partido es a la 1, jueves debe estar llegando el árbitro y mañana posiblemente ya se conozca, vamos a averiguar quién será el árbitro para esta primera final que se jugará en Huánuco. En cuanto a las entradas, tampoco no se sabe en Huánuco cuánto se va a cobrar, ya deben salir a la venta posiblemente mañana o pasado, estaremos atentos y vamos a tratar de contactarnos seguramente con algún colega de Huánuco que nos va a llamar, porque también ellos quieren saber cómo será, cómo va el equipo y nosotros también tener información de la prensa huanuqueña. Ellos están convencidos de que serán los campeones. Nos comentaba un hincha que nos ha escrito por WhatsApp indicando que hay empresas privadas que están mandando a hacer polos, donde ya le han puesto campeón o subcampeón Alianza Universidad de Huánuco vuelve a la Liga 1, algo así, un texto que ya estarían seguros de eliminar a los chancas. Pero los partidos hay que jugar. Es mejor que ellos se confíen. Nosotros tenemos que mantener el perfil bajo, la humildad, el trabajo, la concentración para este partido clave el viernes y el otro viernes 27 en el Estadio de los Chancas. Claro, yo no creo que sea tanto confianza tener polos preparados, creo que pasa mucho en el fútbol. Probablemente Chancas también tenga preparados sus polos de campeón y el que salga campeón se los va a poner. Siempre pasa. Yo he visto en muchos campeonatos que los equipos que salen campeón tienen el polo ya impreso y no es que lo hagan a última hora, no lo tienen preparado en caso se dé el campeonato. Claro, son de repente percepciones o decisiones de los dirigentes en coordinación con las empresas auspiciadoras. Así que también va a ser importante en el partido de ida que los jugadores más destacados del equipo no tengan lesiones. Porque si hay un lesionado, imposible que se pueda recuperar en poco tiempo, en una semana, más el viaje. El caso de Labrín vamos a averiguar si es que será una lesión que podrá recuperarse o ya será descartado para estos partidos, porque el encontrón con el arquero fue muy fuerte, parece que ha quedado sentido de la pierna derecha y seguramente ya le han hecho sus exámenes, ya el médico debe haber hecho su informe y posiblemente Labrín ya no esté para este partido, por lo menos para el 20. De repente se recupera para el partido de vuelta. De repente más comentarios. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos escriben tanto por Facebook como por YouTube. Augusto Pérez nos dice, vamos Chancas, hagan historia. Esa imagen de Luis Ramos celebrando, bailando huayno, fue maravillosa, dice. Que sea una señal para tener la Liga 1. Sí, Luis Ramos se ha identificado bastante con la localidad, con Andahuaylas, y esa celebración ya se la hemos visto en otros partidos, en la fase regular incluso. Le gusta bailar su guainito. Sí. Henry Guzmán nos dice, Huachuvilca debe estar preparado, no vaya a ser que se lesionen o salgan expulsados algunos de los defensas. Sí, claro, yo creo que todo el plantel de Chancas está preparado. Todo el plantel de Chancas no solamente físicamente, sino mentalmente tiene que estar preparado para entrar en cualquier momento, porque estas finales un lesionado puede darse en el primer minuto, puede haber tarjetas rojas, entonces todo el plantel tiene que estar preparado y mentalizado para jugar en cualquier instante de esta final. Es importante que Huachuvilca y Diego Soto Peceros también estén atentos, porque cualquier lesión, sobre todo de los defensas, ahí tiene que estar atento para poder sacar la garra y salir con todo de acuerdo a lo que indique el director técnico. Ya el profesor Basara debe tener claro cómo jugar a este equipo de Huánuco. Se ha enfrentado ya 2 veces, ha visto ya los 2 partidos frente a San Martín, tanto en Lima como en Huánuco, ya tiene claro, y como las imágenes de la transmisión están ya en internet, simplemente se vuelve a ver,
se repite, de repente se graba o se hace una edición de las partes más importantes y que a cada jugador del equipo pueda indicar cuál va a ser su función dependiendo cómo quede. Digamos a los marcadores, el derecho cómo debe cuidar o cómo debe marcar al delantero que va por izquierda. Igual el marcador izquierdo al delantero que va por derecha, a los volantes, a los defensas, al medio campo, etcétera. Así que creo que la información está a la mano. Igual también para Paul Cominges, que es el entrenador en este caso, de Alianza Universidad de Huánuco, también seguramente va a estar ya revisando los videos, sobre todo el día de ayer, cómo juega el equipo, y ellos tratarán de salir con todo. Como es lógico, tratar de sacar una buena ventaja. Para eso, el equipo tiene que tener un planteamiento importante. Mantenerse de repente cerrados atrás, contragolpear. No jugar de igual a igual, porque eso no nos conviene. Es mejor mantener con calma, que pase los minutos, y viendo cómo se pone el partido. En cuanto al clima, no va a haber ningún problema. Huánuco, conozco Huánuco, es un clima un poco cálido, es verdad, pero no es mucho, no es como la selva. Además es cancha natural, está a 2000 metros, hace un poquito más calor que Abancay o Ayacucho, pero no es extremo como el de Iquitos, o no es de repente mucha altura como Cerro de Pasco o mismo Cusco, Puno. Es un clima agradable, incluso para los huanuqueños es el mejor clima del mundo, según ellos manifiestan. Y en el partido de vuelta sí, ya nuestros jugadores están adaptados al Estadio de los Chancas y la presencia del público va a ser importante. Las entradas seguramente se pondrán a la venta la próxima semana, teniendo en cuenta ya o sabiendo el precio, que muchos indican que, o quiere la mayoría que sean 40, pero parece que la dirigencia va a subir a 50. No estamos todavía seguros, todavía no se ha pronunciado en forma oficial sobre el costo de las entradas. Sí, yo creo que una final siempre es otro precio, ¿no? Esperemos que no se le vaya las manos a la dirigencia subiendo la entrada demasiado. Yo creo que 50 soles es un precio razonable para hacer una final de Liga 2. Acá Víctor Emiliano González dice: ¿quién se apunta para viajar de Lima a Huánuco? El pasaje está 30 soles, son 8 horas de viaje en bus. Ya 8 horas, sí, 30 soles creo nos parece un pasaje Desde Lima, ¿no? bastante barato. ¿Eh? 30 soles y de vuelta son 60, más la entrada que debe estar unos, digamos, les pónganle 40 soles. Son más o menos 100 más los alimentos, unos 200 soles creo que para viajar de Lima. Pero eso es desde Lima. De Lima. De acá sí es más complicado. De acá hasta Lima. Algunos de repente van a ir de acá con sus propios medios. De acá a Lima el pasaje creo que está como 100 soles. Y más los 130 son 260. Más otros gastos también por lo menos unos 400. 400 soles para poder viajar. Pero si hay recursos, si hay tiempo, se podría realizar. Ojalá que las autoridades o la empresa privada para mañana se puedan pronunciar. Por lo menos un vehículo, unos 50 personas que viajan desde acá, más los que viajarán de Lima por sus propios medios, más los que viven en Huánuco, residentes en Huánuco, los que viven cerca, los de Tarma, Cerro de Pasco, Huancayo, Tingo María, que son ciudades cercanas, sería importante unas 100, 150 personas que estén unidos en un sector de la tribuna que normalmente siempre se otorga al equipo visitante, que estén unidos y estén alentando permanentemente. Eso va a ser, creo que, importante para que pueda el equipo tener la confianza. Además, el arbitraje de alguna forma sea correcto, porque cuando los hinchas son de un solo equipo, casi siempre el árbitro a veces es localista, nadie protesta, todo está bien. Pero también es importante que va a estar la televisión nativa, y esto va a tener expectativa a nivel nacional, porque los equipos de Lima también quieren saber quién va a ser. Hay preocupación, hemos visto en horas de la mañana en algunos medios, canales así digitales, que están indicando de que para el próximo año ya está definido como va a ser Los Chancas de Andahuaylas, que está más o menos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, o Alianza Universidad de Huánuco, que está a 2.000 metros. Uno de los dos van a ser el nuevo inquilino del fútbol profesional el próximo año, y más o menos sería el 60% de los equipos de la Liga 1 el próximo año serían de ciudades de altura. Y eso preocupa a los equipos de Lima, porque los puntos que tendrán que disputar va a ser de visita en lugares de repente complicados. Eso también es un tema de preocupación, y eso va a generar expectativa para ver quién saldrá el campeón y el segundo cupo, que en realidad va a ser subcampeón de la Liga 2 para subir a Primera División. Exactamente. Galindo Navarro, Jumber Galindo Navarro dice: yo me apunto para ir a Lima, escríbeme por favor. Víctor le dice: ahí ya la gente se va juntando para viajar de Lima a Huánuco. Sería bueno que se organicen. Sí, sería bueno que se organicen. A ver si vamos a tratar también de hablar con alguien mañana de las barras organizadas de Chancas, me parece que es Furia Chanca. A ver si tienen información de cómo están pensando hacer para viajar. Fritz Guaita Román, Fritz HR, que fue uno de los
uno de los que regaló una entrada el sábado pasado, nos dice, bien pagado 50 soles para la final. Ahí sí viajo, sí o sí. Ronald H. Cuaresma nos dice, vamos, chancas, con fe. Rómulo Chuquispuma nos dice, profe, un buen incentivo para la... Un buen no se entiende bien ahí. Un buen incentivo para la plantilla de jugadores. Suficiente parece que quería decir. Sí, bueno, Galindo Jumper sigue pidiendo que le escribas por chat, Víctor, para que se organicen para viajar de Lima a Huánuco. Diego Gómez Quispe nos escribe, la Furia Chanca estará presente en Huánuco. Será una experiencia Diego Gómez también fue el que ganó un pase. ¿Sí, Diego Gómez Quispe? Sí, le ganó un pase, si me acuerdo, un joven alto, quien también parece que es de la barra. Diego, cuéntanos si tú eres parte de la barra organizada Furia Chanca. Mientras tanto, Henry Guzmán nos dice, si la entrada para la final en los Chancas está bien si es entre 40 y 50 soles, porque si es más estaría fuera de la lógica. Creo que 50 soles, en mi opinión, yo estoy de acuerdo también que sea 50 soles, como apoyar y también donde saldrá la bolsa de incentivo para que el equipo pueda recibir, si es que logra el campeonato, si es que logra el ascenso que todos queremos. Y la gente también nos está preguntando por los precios de las entradas del partido en Huánuco. Vamos a tratar de revisar a ver si hay esa información disponible. Y Rafael Guamaní nos confirma, ¿no? Nos dice, Joao Rodríguez se fue porque no le daban continuidad. Él quería tener minutos de juego. Siempre los jugadores quieren participar, pero si no marca la diferencia, si no está mejor que los que están en el equipo, simplemente no puede jugar. Y tampoco puede estar con esas poses de cracks, de que si no lo ponen se va. Creo que ya los que han quedado están bien. La cosa es que no se lesionen y que físicamente puedan soportar todo el partido. Repetimos, Huánuco no es una ciudad de altura, tampoco es de selva súper caliente, digamos. Es 2.000 metros, es un clima bastante templado. Es muy parecido a Ayacucho, un poquito más caliente que Ayacucho. 2.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, amigos, ya estamos en la parte final. También comentaremos brevemente lo que se viene el partido de mañana. Mañana Perú jugará su cuarto partido de la fase clasificatoria frente a Argentina. Un partido difícil frente a Argentina, actual campeón mundial. Además, el único equipo que en las 3 primeras fechas ha ganado sus 3 partidos tiene 9 puntos. Es el puntero de la tabla de posiciones. Y Argentina debe estar llegando ya a Lima. Ellos ya no van a reconocer la cancha, van directamente al hotel, concentran. Y el posible equipo de Argentina sería con Emiliano Dibu Martínez en el arco. Nahuel Molina, que está un poco sentido, marcador derecho. Back central es Cristian Romero con Nicolás Otamendi. Por el otro sector, Nicolás Tagliafico. Medio campo, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alex McAllister, Lionel Messi. Si no arranca Messi, podría estar Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González. Ese sería el equipo. Mientras que Perú, parece que esta es la alineación, aunque Reynoso podría sorprendernos. Podría haber cambios a última hora. Estaría con Pedro Galés en el arco, en la defensa Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abrán y Nilson Loyola. Sería la sorpresa, Nilson Loyola. En el medio campo, Wilder Cartagena, Yosimar Yotún, Franco Sanelato también podía arrancar, Brian Reina, André Carrillo, Paolo Guerrero, aunque en algunos medios han informado que sería Andy Polo otra vez que estaría arrancando. Ese más o menos sería el equipo para el día de mañana. ¿Qué te parece? Sanelato ha estado en los 2 últimos días de práctica como titular. El día de ayer me parece con Polo y hoy día con Brian Reina. A mí Sanelato es un jugador que me gusta bastante, es un jugador valiente, encarador, físicamente es un avión. Tiene un muy buen despliegue físico en ataque, no apoya tanto en defensa, quizás como los que puso en Santiago, o sea, no es un Marcos López en defensa, no es un Advíncula en defensa, pero en ataque yo creo que nos puede dar mucho. Igual Argentina es un rival muy complicado, ¿no? Argentina es un equipo que juega juntos desde hace muchísimo tiempo, ha logrado el campeonato mundial en Qatar el año pasado y mantiene casi el mismo 11, con algunas ligeras variantes, y ha logrado resultados importantes como ganarle a Bolivia en Bolivia. Y Argentina ya tiene una forma de jugar casi de memoria. Están automatizados y eso va a ser complicado. Mientras que Perú está buscando un equipo titular. Reynoso todavía no tiene claro las cosas. En la conferencia que dio hoy día... Cero autocrítica. Ninguna autocrítica. Él dice que sí hemos llegado, sí hemos estado con ocasiones de gol, con probabilidades de gol, con unos términos medio raros. Está viviendo una realidad separada, o me parece que él se da cuenta, pero es
No quiere reconocer. Sí, le cuesta Orgulloso. aceptar que se equivoca. Es demasiado orgulloso, Reynoso. Sí, creo que se está jugando sus últimos partidos, en mi opinión. Si frente a Argentina juega mal y recibimos muchos goles, una goleada, digamos un 3-0 o más, creo que la prensa, la afición y la misma dirigencia le va a quitar la confianza y en cualquier momento podría irse. Porque así es el fútbol. El fútbol es cuando no hay resultados, el entrenador se va, no pueden irse los jugadores, se va el entrenador y se estaría buscando otro reemplazante. Incluso cuando Reynoso estuvo, digamos, en lugares públicos, mucha gente le empezó a gritar Gareca, que vuelva Gareca, que vuelva Gareca, y eso de todas maneras lo incomodó y veremos mañana. Creo que no hay mucha expectativa en este partido. Muchos hinchas peruanos ya están un poco resignados a que va a ser difícil ganarle a Argentina, pero veremos cuál es el cambio que hará Reynoso. Ojalá que el equipo mejore, que no, juegue por lo menos a buscar el arco contrario, no defenderse al 100% porque nunca vamos a ganar, nunca vamos a hacer goles. Tenemos que buscar contragolpear de repente, de alguna forma, y mejorar nuestro rendimiento como fue frente a Chile. Chile, un equipo bajo, nos ganó y con Argentina va a ser súper difícil. Alex Pau Cartambo nos dice, Lionel Messi llegó a Lima, la selección argentina ya arribó esta tarde a Perú, es verdad, Lionel Messi ya está en Lima. Se decía que no iba a venir, no sé si va a estar en lista o si va a estar en banca. Titulares me parece un poco difícil porque me parece que Lionel Messi no está planificado en los planes de Scaloni para este partido. Sí, parece que va a jugar, pero no desde el minuto inicial, de repente como jugó frente a Paraguay. Mucha gente ha ido a verlo, quieren fotos, ¿no?, con Messi, y muchos también indican que sería el último partido de Messi en Perú, porque para que vuelva a una clasificatoria sería de acá a 4 años más o menos, y en 4 años ya va a tener casi 40 años y va a ser difícil que siga en actividad. Es posible que ya se retire después de repente jugar el Mundial, no sabemos. Así que muchos quieren verlo a Messi en Lima. Ahora sí vamos ya en la parte final, ya que el tiempo nos está ganando. Vamos con la Copa Perú. La Copa Perú se jugaron los partidos de ida de la segunda fase. Hoy se completó el partido que faltaba allá en Juliaca, donde Diablos Rojos goleó por 6-0 a Renovación Pacífico de Tumbes, 6-0. Con 6-0 creo que prácticamente ya está clasificado. Tendría que perder por 7-0 o por 7 goles de diferencia en el partido de vuelta. Mientras que los resultados, vamos rápidamente para recordar a todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva. Juventud La Joya empató 0-0 con San Marcos. El Deportivo Municipal Tornavista empató 2-2 con Ada. Olimpia le ganó 4-1 a Deportivo Vianney de Huancavelica. Juan Pablo II empató 1-1 con Huracán. El equipo Brian Football Club de Pichare le ganó 2-0 a Ecosem. Juventud Palmeiras de Callao perdió frente a Sport Cáceres 4-1. Importante triunfo para el equipo ayacuchano que ganó de visita 4-1. Star Ancash le ganó 3-2 al Defensor Porvenir. Ventín de Tacna le ganó 2-0 a Nacional de Mollendo. Maristas de Huacho perdió de local frente a Aurora de Arequipa, que le ganó 2-1. Independiente Huachoj de Huánuco le ganó 2-1 a Unión Tarapoto. Alianza Pisco en Pisco le ganó 2-0 a Diablo Rojo de Huancavelica. Mientras que el Defensor Cubillas de Espinar solo pudo ganar 1-0 al equipo de Unión Santo Domingo de Amazonas. Mientras que el equipo Atlético Nueva de Puerto Maldonado perdió de local frente al Deportivo Ají de Calca, que le ganó 2-0. Mientras que el equipo de la Universidad César Vallejo de Moquegua empató con el Atlético Deportivo Tahuixco 1-1. De ese partido, de ese ganador de esa llave, saldrá el rival de Grau. Y a propósito, Grau jugando allá en Cerro de Pasco, vimos el resumen. El primer tiempo terminó 0-0, donde el Sociedad Tiro 28 le ganó 3-0. Primer gol, un error del defensa y del arquero. El arquero sale hacia la pelota, se chocan casi con el defensa y solo Charlie Córdoba hace el gol para el equipo de Cerro de Pasco. Luego vino el segundo gol, una jugada por derecha, 3-0. El equipo de Grau, para clasificar este fin de semana jugando en Abancay, necesita ganar por 4 goles de diferencia. Lo veo muy difícil. Hacer 4 goles en estas instancias va a ser complicado. El otro equipo se va a defender y si hace un gol en un contragolpe, complica las expectativas de Grau. No se sabe todavía dónde se juega. Para mañana tendremos la información si se juega en el Estadio Condebamba o en el Estadio del Olivo, que es cancha sintética. Eso ya lo estará determinando la dirigencia en las próximas horas. Debe estar recién llegando hoy el equipo de Grau, porque el viaje a Cerro Pasco es también bastante lejos, es parecido a Huánuco, casi cerca. Sí, acá Frich HR y Henry Salazar nos dicen Miguel Grau ya fue. Bueno, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Las probabilidades son mínimas. Son mínimas, es un partido difícil levantar un 3-0, pero en Copa Perú hemos visto volteadas históricas en muchos escenarios, así que hay que jugar ese partido.
Eso me trae a la memoria el año 2017, cuando el equipo de José María Arguedas en el Estadio Los Chancas le ganó 4-0 al Atlético Grau de Piura, 4-0. Fuimos a Bernal a jugar el año 2017 y perdimos por ese mismo marcador 4-0. Y en esa oportunidad, la clasificación a la semifinal, al cuadrangular final, era aquel equipo, si había empate en puntos y en goles, aquel equipo que estaba mejor ubicado en la tabla única clasificaba. Y en esa oportunidad, Atlético Grau estaba un puesto por encima de Arguedas y quedó eliminado. Pero para este año hay que recordar e informar que esa tabla no importa. Lo que importa es la diferencia de goles y si no, se van a los penales. Así que estaremos atentos este fin de semana. Podría haber penales para conocer a los 16 mejores equipos de la Copa Perú que avanzarán luego a los 8 mejores y los 4 mejores equipos de este año de Copa Perú jugarán la Liga 2 el año 2024. Bien, ya estamos llegando a la parte final. ¿Algo más, André, para ya regresar el día de mañana? No, muchísimas gracias a los casi 200 espectadores que tuvimos hoy. Mañana estaremos con más información actualizada de lo que va a ser el partido Chancas con Huánuco y mañana también vamos a tener en el programa a Rafael Guamaní, que es parte del equipo de Frecuencia Deportiva que también nos estará dando sus alcances. Además va a estar preparando un informe especial que está preparando Rafael para compartir con nuestros oyentes y seguidores. Hemos salido gracias a Tortas Rodas en la avenida Martínez 281, a Representaciones y Distribuciones González en la avenida Sesquicentenario 238, teléfono 983-601900, a Mecánica de Motos Romero en la avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946887, a Rectificaciones Huancaray, avenida Sesquicentenario 130 en Curibamba, teléfono 983-661956. También gracias a Ferretería Gutiérrez, avenida Andahuela 140, que regaló 2 entradas el día sábado, teléfono 939-342868. También gracias a Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuela 270, a la Mansión Casa Hotel, avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. A propósito, estamos saliendo de la Mansión Casa Hotel nuestros programas nocturnos. ¿Algo más, André? Ya nos estamos despidiendo. No, acá nada más para leer los últimos comentarios. Fritz Guaita Román nos dice: extraoficialmente el partido de Grau se jugará en el Condebamba a la 1 de la tarde. El día domingo. Sí, y Henry Salazar nos dice: Tiro 28 juega bien. Sí, pero vamos a estar atentos a ese partido. Sí, en este equipo del Tiro 28 también juega Taboada, exjugador de los Chancas, que estuvo el año pasado. Y también en Grau está jugando un marcador Torres, marcador derecho que jugó hace 2 años en Santa Rosa y también en los Chancas. Así que hay muchos jugadores de la Liga 2 que están en Copa Perú y veremos qué sucede este fin de semana en los partidos de vuelta. Bien, amigos, gracias por vuestra sintonía. Nosotros mañana regresamos a las 8 en Radio Andahuelas, también en Facebook de la radio. Y en la noche estamos mañana a las 10 de la noche con nuestro programa que recién tenemos menos de una semana. Estamos saliendo. Gracias a todos los que nos están siguiendo y nosotros seguiremos trayendo mejor información para mañana. Vamos a tratar de traer entrevistas para hoy. Habíamos quedado con los dirigentes de los Chancas, pero están muy ajetreados en el viaje. Están viendo cómo organizarse para mandar al equipo que será mañana en la noche. Y mañana vamos a ver si podemos también hacer de repente un contacto directo desde la partida. Vamos a averiguar a qué hora sale el equipo de Talavera. Si es de 10 a 11 podemos hacer un reporte desde el mismo lugar de los hechos. Bien, amigos, gracias por vuestra sintonía y hasta el día de mañana. ¿Algo más, André? Y nos despedimos. No, muchísimas gracias a todos y ya nos vemos mañana a las 10 de la noche. Bien, gracias. Son 11 de la mañana con 15 minutos. Gracias 11 de la noche. Son 11 con 15. De la mañana dijiste. Ah, perdón. 11 de la noche. 11 con 15 de la noche. Así es la costumbre de salir todos los días en la mañana. 11 con 15 estamos terminando. Gracias por vuestra sintonía. Buenas noches, permiso, felices sueños. Hasta mañana.